En este día quiero hablar sobre David y sobre el hijo de David, Salomón. Antes de eso, quiero leer un salmo, el cual es un salmo que conoce los salmos y que conoce de Biblia. Muchos hogares, muchas familias se alimentan espiritualmente hablando de este salmo, el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por el rey David y dice así, el rey David. ¿Y por qué? Antes de eso, ¿por qué el rey David escribe este salmo? Bueno, porque David cometió un gran error y el profeta Natán vino a donde estaba él y le reclamó por lo que él iba hecho con una muchacha que se llamaba Betsabé. Y así dice el salmo: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus compasiones, y borra mi maldad. Lávame enteramente de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo a tus ojos. Por eso eres justificado cuando hablas y juzgas correctamente. He aquí que fui formado en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo íntimo. Me haces conocer la sabiduría en lo íntimo. Límpiame con hisopo y seré purificado. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír la alegría y el regocijo para que se alegren los huesos que tú has abatido. Oculta tu rostro de mi pecado y borra todas mis iniquidades. Crea en mí un corazón puro, Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Restáurame la dicha y tu salvación y sosténgame un espíritu resuelto. Entonces enseñaré tus caminos a los pecadores, quienes volverán a ti. Líbrame de los pecados de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará tu justicia. Oh Eterno, abre mis labios, y mi boca anunciará tu alabanza, porque tú, oh, te complaces en sacrificio, de otro modo yo te lo daría. Con los holocaustos no te alegras. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón humillado y contrito. Oh Dios, tú no me despreciarás. Haz bien en tu favor, a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te complacerá los sacrificios de justicia en el holocausto, las ofrendas
enteras ofrecerás becerro sobre tu altar. Bueno, como dije anteriormente, este salmo lo escribió David en un momento de su vida muy tremenda. Resulta que David conoció a una chica que se llamaba Betsabé, una muchacha. Cuando él entra a la guerra en sí, cuando él estaba en la lucha para ser rey, él conoce a esta chica, pero después la chica se casa y con un buen muchacho, y resulta que él vuelve a ver con el tiempo a la mujer, pero ya la mujer estaba casada, Betsabé. Entonces ya él era el rey, David era rey, y él se enamora locamente de esta mujer. Tanto se enamoró de ella que olvidó ciertas leyes que hay en la Biblia. Y este chico era uno de los militares de él. Es decir, el muchacho estaba debajo del mando de él. Y él planeó la muerte de este joven para quedarse con Betsabé. Él le dice a los jefes que pusieran al chico en la primera fila cuando fueran a la guerra, porque él sabía que si ponía al muchacho en la primera fila lo iban a matar, y ordenó que lo hicieran. Bueno, Betsabé, él mandó a llamar a Betsabé, y Betsabé, él la toma y la hace suya, y la muchacha queda embarazada. Cuando ella le dice que está embarazada de él, en la ley de Moshe está muy claro que de la mujer que profane su matrimonio o vaya al matrimonio, no señorita, o algo así, pues sea apedreada y muera. Eso está en la ley de Moshe. Es decir, ninguna mujer realita puede ser una adúltera o una fornicaria si no muere. Entonces, él sabía que el pueblo podía levantar una piedra y matar a Betsabé. Entonces, él planeó la muerte del marido de Betsabé antes que la barriga le empezara a crecer a Betsabé. El caso es que el muchacho muere, y cuando el muchacho muere, viene el profeta Natán y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entonces, si vamos a los libros de la Torá, de la Biblia, nos va a decir toda la historia que Natán le da a él. Dice, si hay un pastor que tiene sus ovejas, o la ovejita, la única ovejita que dormía en su pecho, se la quita. Una historia así, le dice el profeta. Y él le dice, ¿qué tú harías? Bueno, yo lo mataría, dijo David. Dice, eso es lo que tú te mereces, que mueras. Realmente estaba hablando Dios con David. Le dijo, tú mereces morir, pero yo te voy a dejar vivir. Mire, Dios le dijo, voy a dejarte vivir, no te voy a morir, pero la espada de la muerte siempre estará en tu casa, por lo que has hecho. Y la vida de David fue de llanto y de sufrimiento por lo que él iba hecho de matar a ese
a ese joven como lo hizo. Ahora, después de la muerte del chico, nace el niño que tenía en el vientre, saber de todo ese romance que vivieron. Bueno, ese niño nace muy enfermo y el niño muere. El niño muere. ¿Por qué muere el inocente? Porque el pecado tuyo, eso está escrito en la Biblia, el pecado tuyo irá hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, si tú haces pecado de idolatría, el pecado de idolatría va a seguir en tus hijos, en los hijos de tus hijos y en los hijos de tus hijos. Es decir, es hasta la cuarta generación. Si tú haces el bien y buscas a Dios correctamente, eso se irá miles y millones de generaciones. Lo dice muy claro en la Biblia. Dios va a guardar tu maldad hasta la cuarta generación y tu bien por miles y miles de generaciones. Entonces, por eso David se tiró al piso, durmió sobre la ceniza, se echó ceniza en la cabeza, se rompió el vestido, hizo todo para que Dios perdonara lo que había cometido, que su hijo no muriera. Sangre inocente por sangre inocente. Murió el hijo de David. Cuando el hijo de David, con Betsabé, murió, él dijo: ahora búsquenme una mejor anillo, mi mejor traje, mi plato de comida, sírveme, porque ya mi hijo se murió. Ahora me toca a mí a ir a él no puede venir a mí. Ese fue el dolor de David. Pero no solamente eso, podemos ver durante la historia de David cómo la hija de David fue violada por uno de los hijos, medios hermanos de ella, la violó. También podemos ver a su hijo cómo quiso quitarle su trono a él y murió degollado, y le trajeron la cabeza de él y se la tiraron al piso a David. La vida de David fue fuerte. No solamente eso, amigos. Ahora, todo lo que vivió David, todo, sufrimiento en su casa, por haber cometido un error delante de Dios. Ahora, él quería hacerle una casa a Dios, porque David tenía un corazón para Dios increíble. Era un ser humano que cometió errores como todos los seres humanos, amigos. No es para señalar a nadie, no es para meter el dedo en los ojos a nadie, es para aprender de los errores de los demás, para que nosotros no cometamos el mismo error, no hagamos lo mismo. Ahora él estaba en un punto de su vida que quería hacerle un templo a Dios, y Dios le dijo: tú tienes la mano llena de sangre, tú no me vas a hacer a mí tabernáculo, tú a mí no me vas a hacer un templo, pero tu hijo que va a salir de ti, sí, y se va a llamar Salomón. Así mismo fue. Betsabé queda embarazada una vez más y nace
Salomón. Salomón sale saludable, Salomón sano, porque fue promesa de Dios viviente que él iba a nacer y que se iba a llamar Salomón y que va a haber paz. Salomón creció, se hizo muchacho, tuvo bastante temor a Dios. Cuando era un jovencito, David muere, él coge el trono. Cuando él coge el trono, no sabía qué hacer con el pueblo de Israel. Le pidió sabiduría a Dios, no le pidió riquezas. El corazón de Salomón era tan humilde que le pidió solamente que le diera sabiduría para llevar al pueblo. Dios le dijo, como has pedido solamente sabiduría, te voy a dar riqueza también. Y Dios le dio mucha riqueza. Fue el hombre más sabio de todos los tiempos, Salomón. Dios le dijo, mientras que andes en mis pasos, en mis caminos, tu vida estará bien. Cuando me falles, se terminó tu reinado. Bueno, Salomón tuvo muchas mujeres, miles de mujeres, concubinas, matrimonios, y entre esas mujeres hubo muchas mujeres idólatras. Idólatras, por eso el pueblo de Israel, por eso la Torá dice, y está 100%, mi amigo, bien, 100% bien. No te juntes con yugo desigual. Es decir, tienes que mirar bien si tú hablas inglés y te pones con una persona a hablar español y no sabes gota de español, sabes que vas a tener que hablar por señas, porque no la vas a entender a ella ni ella te va a entender a ti. Eso es el matrimonio desigual. Si usted conoce la Biblia y usted vive por las cosas de Dios, usted se va a unir a una persona que es completamente diferente a usted, sabe que es un matrimonio que va al fracaso. Ahora bien, eso no te va a garantizar que va a ser todo felicidad que tú te cases con una persona que sea del mismo conocimiento de Torah tuyo, porque a veces desgraciadamente pasa esto. Le voy a decir algo. El hombre era súper religioso, amaba a Dios y hacía todo lo que era, y de pronto cuando tienen 5 o 6 años de matrimonio, el hombre dijo, yo no voy a servir más a Dios, ¡pam!, se fue y se fastidió el matrimonio. Se acabó. Puede también pasar con una mujer, que la mujer sea muy entregada a Dios y de pronto hace así, no voy a hacer más los mandamientos, no voy a leer más Biblia, no puedo dar, y se acabó el matrimonio también. Ahora, si ya hay oraciones, hay también el respaldo, porque puede ser que esto pueda suceder por algo que pase en la vida de esa persona, y entonces llega el momento de flaqueza. Entonces, tú tienes tu compañero, apoya a tu compañera, ayúdala. A veces, desgraciadamente, no, la persona no reacciona y el matrimonio se destruye. Es decir, todo está en las manos de Dios. Pero estamos más seguros que va a funcionar cuando hablamos el mismo idioma, cuando las personas son, es decir, que si usted es judío, cásese con un judío. Si usted es
gentil, cásese con una gentil. ¿Por qué motivo? Porque la gentil es igual que usted, gentil. Y entonces se van a entender. Si usted es judío, pues ella va a hacer las oraciones que usted hace y van a hablar de la misma cosa. ¿Me entienden? Es mejor así. Bueno, desgraciadamente Salomón se unió con mujeres que eran idólatras y él hizo muchas estatuas en picos de montaña y cosas así que de Dios no le agradó su forma. Y él enfermó y murió. Bueno, esa es la parte de la vida de Salomón. La vida de Salomón, la vida de David. Quiero aclarar algo. Salomón, cuando hizo el templo, porque él lo hizo, el templo de Israel, y hizo una oración muy hermosa. No pidió solamente que ese hogar, esa casa de Dios fuera para que el pueblo de Israel adorara, sino dijo todas las naciones. Él pidió que todas las naciones fueran oídas por Dios, que los gentiles fueran oídos también y que pudieran visitar ahí el templo cuando para que Dios le escuchara sus oraciones. Amigos, eso lo hizo. Eso se ve la grandeza, el amor, la humildad que había en el corazón de Salomón. No, yo soy israelita y Dios me escucha solamente a mí. No, jamás. La oración dice que cuando Salomón dijo esta oración que pidió, no solamente para que el pueblo de Israel fuera escuchado, sino que todas las naciones escucharan, que Dios escuchara a todas las naciones y toda clase de rezo que se hiciera en este templo. El templo se llenó de humo y es el Espíritu de Dios, porque Dios es humo, y se llenó el templo de humo. Dios dijo, será así. Y hoy en día lo que queda del templo de Salomón es una pared, y ahí viene toda la humanidad del mundo, toda, y ora y en esa pared a Dios y le ponen su nombre con la petición y lo ponen ahí en un huequito de la pared en Jerusalén, Israel. Esa es la verdadera historia de Salomón, de David, parte de la historia. Amigos, hasta aquí mi enseñanza sobre Salomón, David, quién era. Quiero aclarar que David viene de descendencia de lo que es del pueblo de Israel con los moabitas. ¿Quién eran los moabitas? Lo aclaré en otra clase. Los moabitas vienen de el Lot, era sobrino de Abraham. Es decir, Lot era hermano de Sara. Sara era la esposa de Abraham. Abraham y Sara eran primos hermanos. Sara tenía un hermano y era Lot. Lot
se casa y tiene 2 hijas. Cuando Sodoma y Gomorra fueron, porque eran 3 ciudades que Dios destruyó, tenían más en sí ciudades que estaban cometiendo errores delante de Dios, pero Dios las perdonó y destruyó nada más 2. Pues esta Sodoma y Gomorra, ellos salieron huyendo. La esposa de Lot queda como una estatua de sal por desobediencia a Dios, y queda solamente las 2 hijas de Lot, y Lot se van y se refugian en una cueva cerca ahí, y las muchachas sintieron miedo que la herencia de Lot terminara ahí, y planearon las 2. Se ve como una cosa monstruosa de emborrachar al padre, y violaron al padre en sí. Le dieron de bebida. Una noche se quedó una con ella, la otra noche las 2 quedaron embarazadas. Las 2 tienen hijos varones. Una le pone al niño Moab, y de ahí, de los Moab, viene una tribu, se hace una tribu de moabitas. Bueno, de ahí sale Ruth. Ruth es moabita. Ruth se casa con un hijo de Israel, de la tribu de Israel. Esta chica tiene su suegra, y también había un hermano del esposo de Ruth, tenía un hermano, y había otra muchacha con ellos. El caso es que los 2 hermanos mueren en diferentes tiempos, mueren, y las 2 quedan viudas. Pero Ruth nunca quiso dejar a Noemí, que era su suegra, y ella le dijo que su Dios sería su Dios. ¿Por qué ella dijo eso? Porque los moabitas tienen otro tipo de religión, otro tipo de creencia, pero Ruth dijo que el Dios de Israel sería su Dios. Ella acepta a Dios, creador del cielo y la tierra, como el pueblo de Israel lo aceptó, lo alaba a Dios en espíritu y en verdad, al Dios creador del cielo. Entonces ella acepta a ese Dios, y le dijo que donde muriera Noemí, moriría ella, que el Dios de Noemí sería el Dios de ella. Bueno, se queda ella con Noemí, y Noemí tiene, es decir, el esposo que Noemí tenía un pariente, y este pariente se llamaba Bob, y este pariente era adinerado, tenía un lugar para trabajar la gente, sacar las espigas, y ella se pone a trabajar ahí. El muchacho, el Señor la conoce, la redime, y ella se casa y tiene un hijo. Ese niño que nace de Ruth y de la tribu de Israel, de Judas, porque fue de la tribu de Judas, con los moabitas, nace este niño. Y de este niño nacen 7 niños, y sale David ahí. David es el más pequeño de todo. Entonces, David es de la tribu de Moab con la tribu de Judá. ¿Ok? Y esa es la verdadera historia de David. Bueno, amigos, shalom, shalom, hasta otra ocasión. Amigos, el Salmo 3. El Salmo 3 fue escrito por David cuando él huía de un joven que se llamaba Absalón. Absalón era el hijo de David
con una de las esposas que David tuvo. Este muchacho empezó a tratar de quitarle el reinado a Salomón, es decir, se puso contra su padre y levantó un ejército para pelear contra su padre. Y bueno, imagínense el dolor tan grande para el rey David cuando él supo que su propio hijo quería quitarle el reino. Y él escribió en su dolor, en su angustia, este salmo. Recuerden que todo lo que vivió David fue parte del castigo por haber planeado la muerte del que era esposo de Betsabé, que era la muchacha que él se enamoró. Bueno, aquí dice en el Salmo, dice: oh Eterno, cómo ha aumentado mis adversarios. Muchos son los que se alzan contra mí. Muchos hay que dicen de mi alma: no hay salvación para él en Dios. Selah. Pero tú, Eterno, eres un escudo para mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz llamo al Señor, y él me responde desde su monte santo. Selah.